Buenas tardes. Damos la bienvenida al público concurrente. Vamos a continuar con la exposición del doctor Huáscar Azurduy, que viene de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, FCBC. El tema que va a exponer es gestión del conocimiento para restauración y resiliencia en el bosque seco chiquitano. El tiempo de duración de la exposición es aproximadamente 40 minutos. Posteriormente se pasa a la parte de preguntas, consultas y por favor se les pide a las personas que hagan las consultas ser específicos. Gracias y le damos la bienvenida al señor Huáscar Azurduy para que pueda empezar su exposición. Hola. Bien, buenas tardes. Lo que voy a presentar es el resultado de varios proyectos, varias instituciones involucradas, expertos, investigadores, estudiantes, docentes, en fin, instancias público-privadas, de modo tal de que simplemente voy a hacer una selección de algunos, o he hecho una selección de algunos puntos que quizás se vinculan con el tema de resiliencia y a ver si tiene sentido, ¿no?, en el marco de lo que hoy queremos conversar. Entonces, yo les presento ahí a don Teodoro Cambará. Teodoro Cambará Masai, un señor que vive en Laguna Marfil, es una zona fronteriza con el Brasil. Y estamos ahí en su chaco. Tiene un chaco, pero que de tanto en tanto sufre riesgos, en este caso de incendios forestales, y que en el año 2019 fue un punto de inflexión a nivel de la región y la manifestación de incendios que llegaron hasta, ya no era en Chaco, era cerca de la comunidad de don Teodoro. Entonces pasó a ser un problema mayor. Ese año no solo hubieron incendios forestales normales, por decirlo de alguna manera, hubo la manifestación de mega incendios. Y cuando digo mega incendio, me refiero a tormentas de fuego que en términos de energía tranquilamente llegan a superar los 100.000, 200.000 o 300.000 kilovatios. A diferencia de un incendio que puede ser controlable por bomberos forestales y que están en el orden de los 10.000 kilovatios. Eso podría considerarse de alguna manera un incendio controlable, manejable, operativamente por bomberos forestales, pero si sobrepasa ese nivel, ya no. Entonces, eventualmente estamos en escenarios en los que estamos queriendo controlar incendios que están fuera de la magnitud o los límites de control, en fin, ¿no? Pero ese año, en el sur de la Chiquitanía, transición a Chaco, hubo la manifestación de los... Y no solo fueron mega incendios comunes, comparativamente a California, la Patagonia y otros, Australia, la Amazonía, lo que hubo ese año en el sur de la Chiquitanía y Chaco fueron los mega incendios más severos, más intensos y en mayor cantidad. Por primera vez el mundo tuvo la chance de observar 4 eventos en un lapso de 2 meses más o menos. La primera vez. Entonces, los gurús en mega incendios estaban con los ojos puestos en la región para aprender más sobre estos eventos que superan toda escala científica conocida y son nuevos, claro, no solo para la ciencia, en fin,
son nuevos para los ecosistemas también. ¿Qué hicimos en un periodo en el que también nos dimos cuenta que no conocíamos muchas cosas? Es decir, había, sí, la tragedia, había el drama, ¿no? Animales quemados, las redes sociales, en fin, ustedes han vivido todo lo que fue ese momento. Pero nos dimos cuenta que por ahí no sabíamos mucho tampoco sobre la respuesta de los sistemas naturales a este tipo de eventos. Entonces, nos propusimos como institución, como FCBC, generar todo un proceso de mediano y largo plazo para, por un lado, entender el impacto, ¿no?, de este tipo de eventos en los sistemas naturales y cuál la respuesta. Entonces, para hacer un proceso más o menos sistemático y organizado, se identificaron 4 grandes sitios, que son los que ven ahí, que están en sitios estratégicos. Lo que ven en manchas más o menos rosadas son las áreas quemadas, ¿no? Entonces, en el norte se priorizó Copaibo, Laguna Marfil, de donde es Don Teodoro, Cambará, el Centro de Estudios Altavista, que es un predio de unas 3.360 hectáreas, administrado por FCBC, y que tuvo el ingreso de un incendio proveniente de un predio vecino. Entonces, y para nosotros, el Centro de Estudios Altavista es como un laboratorio. Entonces, obviamente, debíamos priorizar ese sitio, y luego al sur, que es en la zona de Ñembiguazú, que es un área protegida indígena, y donde precisamente hubo la manifestación de estos mega incendios. Entonces, ese fue un poco el escenario donde hicimos algunas cosas, y cuando me refería a tratar de entender el impacto, esto es solo una referencia visual que les puede dar una idea de el impacto, la magnitud de los incendios, que para comenzar, no todos los incendios son iguales. Hay incendios de menor magnitud, otras de mayor magnitud, o menor severidad, otros de mayor severidad. Entonces, lo que ven ahí, los más severos están obviamente arriba, ¿no? Y como ven, el bosque completamente quemado. Y si vamos yendo hacia abajo, va disminuyendo hasta incendios más rastreros, ¿no? Pero el punto concreto con lo que tenemos que quedarnos en esta imagen es que no todos los incendios tienen la misma severidad. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que el bosque seco chiquitano, como muchos bosques secos tropicales en el mundo, tienen una capacidad de respuesta, tienen un margen de resiliencia a este tipo de eventos. Y no perdamos de vista de que en el proceso de evolución de cada uno de estos bosques, que ha sido a lo largo de miles y miles de años, en el caso concreto del bosque seco chiquitano, son más de 7.000 años en los que han habido periodos de sequía extensos, periodos de grandes incendios forestales también. Entonces, su biodiversidad ha ido desarrollando algunas estrategias de respuesta, ya sea en su capacidad de germinar en los bancos de semillas o de rebrotar, ¿no? Ustedes pueden ver árboles que están completamente quemados, parecen muertos, pero al tiempo, luego de algunas lluvias, cosas así, rebrotan, ya sea desde en la parte de arriba o desde la raíz. En fin, reitero, una estrategia
de respuesta, una respuesta adaptativa a este tipo de eventos. No quiero decir que con esta estrategia los bosques están seguros y que siempre va a suceder eso. El nivel de conocimiento que tenemos hasta el momento todavía no es claro cuando los incendios son muy seguidos. Obviamente el golpe es mayor. En ese tipo de escenario no es claro el nivel o la capacidad de respuesta de los bosques secos tropicales o en este caso el bosque seco chiquitano. Entonces, el mensaje no es que con esto ya los bosques están seguros, no. ¿Tienen una capacidad de resiliencia? Sí. De respuesta también, pero con una incertidumbre en escenarios donde los incendios son muy seguidos. ¿Qué aprendimos también? Aprendimos de que hay actores regeneradores o restauradores naturales que comienzan a actuar una vez pasa el evento, ¿no? Hablamos de polinizadores, hablamos de dispersores de semillas o desde el suelo, en el caso de los escarabajos coprófagos, que comienzan a hacer su trabajo y que suma obviamente a herbívoros mayores, porque comienzan a aparecer por ahí los chanchos de monte, las urinas, en fin, y comienzan a haber algunas huellas en escenarios que están, sí, completamente quemados y demás. Comienza a haber algo de actividad, ¿no? Entonces, y en indagaciones concretas que se hicieron, enfocadas a este tipo de temas, se fue viendo no solo la importancia de polinizadores como las abejas nativas, sino también aprendimos que habían tenido cierta capacidad de resiliencia también. Así como hay especies que son muy sensibles, habían habido algunas que aprovechan el momento y prosperan en ese tipo de condiciones que no son nada favorables, ¿no? Entonces, a lo que voy, y no voy a ir a los detalles, pero es que la respuesta natural puede tener distintas facetas. Puede ser un poco más compleja de lo que a veces pensamos o creemos. Y ese es un detalle importante. A veces pueden haber muchos mitos, porque simplemente no conocemos. Entonces, la virtud de indagar, de investigar, es que conozcamos y ojalá en base a eso tomemos las mejores decisiones posibles. Otro ejemplo, de los tantos que hay por ahí, los murciélagos, hay grupos que son frugívoros y que dispersan semillas. Y un caso concreto, el de esta especie que está ahí en el recuadro, y hubo una investigación que se enfocó en determinar cómo actúan estos dispersores. Y para mí fue sorprendente saber que, en este caso, hay una especie que por noche llega a dispersar 400 semillas, ¿no? Y estamos hablando de áreas que se vieron afectadas por incendios, en fin. No estoy queriendo decir que las 400 semillas germinaron y no. Estoy diciendo de que hay una labor que viene de los murciélagos frugívoros en este caso, que tienen esa capacidad de dispersión. Entonces, si suman varios murciélagos haciendo eso, quizás hay una buena probabilidad de que ayude al sistema. O polinizando. Este es otro estudio. Ahí vemos a Catherine Barbosa, una experta en murciélagos y demás. Atrapó uno de tantos murciélagos. ¿Y qué tenía en la cabeza? Polen, ¿no? Incluso observaron en el microscopio, vieron de qué tipo de plantas eran, en fin, y no voy a ir a los detalles. Pero el punto es que, así como desde el aire hay estos dispersores de semillas, en el caso de los murciélagos, también hay otros que están con otro rol,
¿no? En este caso de polinizar plantas y esta es otra investigación, para un poco entender lo que pasa en la copa de los árboles, que es un estrato difícil de acceder, un estrato del que poco o nada muchas veces conocemos, ¿no? Hay un misterio allá arriba, generalmente desde el punto de vista biológico. Pero bueno, ahí Catherine, Luis Acosta, Luis puso sus trampas cámara, Catherine sensores de sonido para capturar, bueno, no solo sonidos que podemos escuchar, sino también infrasonidos, en fin. Pero el punto es que de los tantos registros, hubieron algunos, como el de esta especie, una Glironia venusta se llama, bueno, así le llaman los biólogos, que es muy rara a nivel del suelo. De hecho, era considerado muy raro, pero a nivel del dosel, a nivel de la copa, resultó ser relativamente común, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Gracias a este trabajo enfocado en el estrato superior, en fin, o especies como esta, que, bueno, parece un aullador común, ¿no? Pero la coloración en las patas, que marca cierta diferencia con el Alohuata caraya común, por ahí nos podría estar diciendo de que quizás podría tratarse de otra cosa. Están investigando eso, todavía no hay resultados finales, pero probablemente, gracias a este trabajo, estuviéramos descubriendo algo relativamente nuevo. Vamos a ver qué pasa. O en el polo opuesto, en el suelo. Organismos como estos, que con la labor que están observando ahí en este videíto, generan no solo materia orgánica para el suelo, no solo fertilizan el suelo, también pueden introducir semillas y en el tiempo germinar, en fin. El punto concreto, otro actor restaurador natural de sistemas que se han visto afectados, perturbados, en fin. Pero, ¿qué se necesita para hacer todo esto? Que son algunos ejemplos nada más. Se necesita una base, una matriz institucional. La gestión del conocimiento no solo implica hacer un estudio y ya, es un proceso que implica articular, construir alianzas. Y ahí no es muy diferente de una lógica de un Lego. Pueden ver instituciones que desde públicas, técnicas o de productores, obviamente donantes o financiadores, instancias académicas, públicas como los municipios, ¿no? Municipios, en fin, u otras que apuntan a ir un poco más allá de solamente el bosque seco chiquitano. Y en la parte de arriba tenemos la Universidad Eduardo Mondlane, que está en Mozambique. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Mozambique con...? Es un bosque seco tropical que tiene muchas afinidades con el bosque seco chiquitano. Estamos aprendiendo muchas cosas juntos, desde lo que ellos hacen o desde lo que hacemos por acá. Entonces, no perder de vista la chance de interactuar con otros que están haciendo cosas más o menos parecidas. Obviamente, el nivel público, a nivel departamental, como en este caso la gobernación es esencial en todo el proceso, ¿no?
¿Qué se necesita también? Además de la base institucional, etcétera, etcétera, tecnología. Estaciones meteorológicas, sensores de humedad de suelo, drones con LiDAR o LIDAR, programas o softwares, equipos para indagar en el dosel o aplicaciones, ¿no? Cosas como esas, o estructuras, esto es en el Centro de Estudios Altavista, que nos posibiliten ver un poco más arriba, ¿no? En el dosel en este caso, investigadores que llevan adelante un diseño de indagación, de estudio, y que es a través del cual podemos entender un poco al paciente. Es decir, a veces creo que hablamos mucho sobre el paciente, pero le preguntamos poco sobre cómo está. Y a través de la ciencia se puede entender un poco de lo que está pasando con ese paciente. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Básicamente, los científicos, es un poco traducir eso. Lo que le está pasando, evaluar cómo está el paciente y un poco decirnos cómo le está yendo. Gracias a la ciencia. Y obviamente se genera conocimiento, información. En este caso son algunos de ejemplos de reportes sobre los procesos de regeneración o los procesos post-incendio que se están dando en los sitios que les mostraba anteriormente, o toda una generación ahí de estudiantes con docentes e investigadores alineados en esta lógica de entender lo que ha pasado con el sistema natural desde distintos ángulos, ¿no? Comunidades, por ahí, carnívoros grandes, desde el satélite, en las cortinas rompevientos, en escenarios productivos, en fin, o algunos ejercicios de manejo post-incendio. Entonces, obviamente, la academia, sin duda, tiene que decir algo. Lo anterior con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Este otro ejemplo en el caso con la Universidad Católica, con la carrera de biotecnología, indagando sobre las propiedades, ¿no? De la miel de abejas nativas, o en temas más hidrogeológicos, también con la Universidad Católica y en este caso con la doctora Mónica Guzmán y su estudiante que desarrolló una maestría sobre aguas subterráneas en algunos puntos de la Chiquitanía, que son los sitios que les mostraba anteriormente. Es así que las alianzas como que van generando algo, ese es el punto. Y sin duda, siempre en el mundo académico se apunta a publicar. Y en este caso es un ejemplo del doctor Mostacedo, que lo ven ahí con su pico del oro, acompañado de sus estudiantes y un monitor de Altavista, del Centro de Estudios Altavista, que luego de su trabajo, etcétera, etcétera, generaron esta publicación sobre rebrotes, ¿no? La primera publicación en esta temática y que es un aporte para estos procesos de entender la regeneración, en fin, otras publicaciones sobre lo que pasa después del incendio, esto ya más vinculado a sensores remotos. El punto aquí es esta lógica de publicar, por un lado quizás temas que pueden ser muy, muy científicos y específicos, pero otros que pueden aportar mucho al plano de políticas públicas y decisiones en terreno.
cuando hablamos de incendios, a veces puede haber la lógica de querer poner plantines a todo o querer reforestar todo porque hubo un incendio. Pero reitero, no todos los incendios tienen la misma severidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que hemos aprendido a determinar los grados de severidad, bueno, ver dónde es que el sistema realmente necesita ayuda, el sistema natural, y dónde por ahí no, dónde la naturaleza puede hacer su trabajo y dejar que la regeneración natural, aunque tome su tiempo, haga lo suyo. Ahora, ¿implica no hacer nada? No, porque hay que asegurar esas áreas. Hay que generar reglamentos, por ahí políticas municipales que aseguren las mismas y posibilitar y garantizar de que la regeneración natural se dé. Pero en este caso concreto, el aporte es que, como ven, no todo lo quemado necesita restauración asistida. Según este trabajo, quizás la restauración asistida se enfoque en sitios asociados a comunidades donde hay acceso y donde sin duda hay la necesidad de por ahí ayudar a las comunidades a que recuperen sus medios de vida, porque muchos pierden sus medios de vida. Entonces, sin duda hay que hacer algo ahí. Pero no ubicar áreas de reforestación o cosas por el estilo a sitios donde no se puede acceder, donde de seguro los plantines van a morir, van a venir los chanchos, las antas se van a comer. O sea, no tiene sentido. Entonces, cabe una lógica, un enfoque un poco más estratégico, más quirúrgico para este tipo de acciones y no querer, reitero, y por ahí quizás no suena muy bien, no querer ponerle plantines a todo, ¿no? Y más bien usar esos recursos por ahí para otras cosas, por prevención, por ejemplo. A veces estamos enfocándonos a actuar luego de los incendios, pareciera que estamos programados, estamos en un momento de ese tipo. Parece, esperamos, ya pasan los incendios, tenemos que hacer algo, ¿no? Y cuando quizás, si fuéramos más inteligentes, haríamos algo antes, en lugar de... Y yo sé, no es que no se hace nada, pero quizás necesitamos un poco más hacer algo en el antes. Ahora, ¿qué hacer con todo eso? Hasta ahora hablamos de información científica, técnica, en fin, ya. ¿Qué hacemos con eso? A efecto de generar algo más. No solo el deleite académico, científico, cuando uno lee un artículo, bla, 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 sino ¿para qué? Y ya, una parte puede ser transformar, convertir esa información en materiales comunicacionales, de difusión, divulgación, en fin, videos, aplicaciones. Esa aplicación Restaurar, que es muy participativa, muy intuitiva, en fin, se está usando en el seguimiento de sitios donde están habiendo procesos de regeneración, en fin, o cosas un poco, bueno, con esto de las tecnologías y demás, ¿no? QR para niños, jóvenes que al solo ver eso ya saben qué hacer, entonces hay información por detrás. En fin, ok, pero es un nivel de utilidad de esto. Entonces, al final, la lógica en este nivel de generar conocimiento ha venido desde distintos enfoques. Y este es solo un resumen, ¿no? Desde el satélite, desde el dron, desde la copa de los árboles, desde la base de los árboles, o desde el suelo y por ahí un poco más abajo, que es otro mundo desconocido. Así como el dosel, en el lado opuesto el suelo. Poco o nada conocemos. Pero
pero estamos comenzando a querer entender algo más de esto. Y otra vez la pregunta, ¿luego qué? Con todo esto que parece bonito, ¿no? Interesante, wow, sí. Luego hay para nosotros, en términos de proceso, un momento que es crucial. Ese momento que está graficado en esta foto, para mí se están jugando muchas cosas en este momento. Hay alguien, como en este caso Reinaldo Flores, que está ahí con chaleco verde, conversando con unos comunarios, con la idea de tratar de llevar adelante un proyecto con ellos y que se vincula por ahí con resiliencia, ¿no? Estamos hablando de seguridad alimentaria, seguridad hídrica, pero ¿qué mensaje o cómo conecto con ellos? Y fue interesante ese proceso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Un taller? Bueno, se hacen 1,000 talleres. Mi sugerencia fue, no, conversemos, pero entendamos un poco qué son sus intereses, ¿no? Si no sintonizamos con sus intereses, expectativas, ¿cómo rayos queremos trabajar con ellos? ¿Cómo queremos trabajar con ellos? Solo ir y decirles, queremos hacer esto. No, tenemos que entender un poco mejor, por un lado, y por otro, no desconocer sus instituciones locales que por ahí ya existen. A veces vamos a ciegas y queremos, no, tenemos que organizarlos en un comité, no sé qué, bla, bla, bla. Y cuando quizás ellos ya tienen algo. Y aquí no perdamos de vista a Elinor Ostrom, Premio Nobel en Economía, autora del gobierno de los bienes comunes, donde básicamente nos dice o recopila cientos de ejemplos a nivel global de comunidades que lograron resolver sus problemas en recursos naturales comunes, simple y llanamente organizándose independientemente de la iniciativa privada o pública, lograron resolver el manejo común de recursos como el agua, recursos forestales, pesqueros. En fin, entonces, al final su mensaje es, ¿para qué van a ir a crear instituciones cuando generalmente o muchas veces ya las comunidades tienen algo? ¿Para qué van a ir a crear otra cosa? Y en el caso de las comunidades chiquitanas, hay los cabildos, que si bien tienen una raigambre y un vínculo religioso fuerte, pero tiene otras aristas también. Cuando ya uno indaga en lo que son los cabildos y para qué fueron concebidos, y lo interesante aquí es que muchos hasta han perdido eso que originalmente se hacía antes, ¿no? De hecho, ahí pueden ver unos bastones, hay 2, 4, unos 6 bastones ahí. Pero eso es para cada una de las autoridades de la comunidad. El cacique grande obviamente tiene el suyo, en fin, pero los que lo acompañan también. Hace muchos años que no sacaban los bastones, no los tenían empolvados, o hay comunidades donde directamente ya no hay los bastones. Entonces, y los temas que pueden llegar a abordar dentro de los cabildos van desde bosque, agua, cómo llevarse con los vecinos, en fin, son muchos temas que están ahí y reitero, muchas comunidades quizás un poco ya han perdido de vista porque lo otro es que encontramos, y en esta intervención,
a cabildos que están extremadamente débiles. Entonces, toca trabajar con ellos. A ver, y eso fue algo nuevo para mí, porque, a ver, estamos queriendo llevar adelante un proyecto, varios proyectos sobre resiliencia, cambio climático, no sé qué, pero institucionalmente están débiles. No tienen estatutos actualizados, no tienen personerías jurídicas actualizadas. Es como estar sin carnet de identidad. A ver, vayan a un banco a querer hacer algo sin carnet de identidad. Creo que es complicado, ¿no? No se puede. O le van a decir, vaya nomás a actualizar su carnet, en fin. Entonces, ¿cómo queremos que lleven adelante iniciativas y demás cuando no tienen su carnet de identidad? ¿Cómo queremos que poco desarrollen gestión? Entonces, bueno, ok, hay que ayudar a que tengan sus estatutos actualizados, reglamentos actualizados y darles un empujón para que gestionen su personería jurídica, que no haya sido fácil. Pensé que era, pero no había sido fácil. Entonces, pero ahí tenemos a Sixto, que está parado, Sixto Angulo, poco en un proceso de construir esto, porque muchas comunidades ni siquiera tenían sus viejos estatutos, reglamentos, no, estaban perdidos. Entonces hubo que construirlo nuevamente, en fin. Y claro, Sixto está acompañado ahí de Reinaldo, ¿no? Entonces, y remarco la palabra construir, ¿no? Porque no es hacérselo. Y no es fácil. No son procesos fáciles, pero pensamos que es por ahí la manera más significativa de empujar estos procesos. ¿A qué voy con todo esto entre paréntesis? Cuando hablamos de resiliencia, no es solo ir y hacer cositas en campo o ayudarles con los chacos, plantines, no. Tienen que estar fuertes o razonablemente fuertes institucionalmente hablando. Entonces, imagino, hay que un poco preguntarse cómo están en esa parte para querer hacer. Bueno, ahora, antes de ir a las comunidades, obviamente tuvimos que ir al municipio, que son los dueños del territorio, y ahí este es solo un ejemplo con el alcalde de San Rafael, que luego de proponerle la idea dijo, sí, hagámoslo, bien. Hay convenios de por medio. Entonces, otra vez, gestión del conocimiento puede tener muchas otras aristas que van más allá de lo estrictamente investigativo, científico, en fin. En el marco de esos convenios ya hicimos algunas cosas y están en proceso. No voy a usar, estamos en proceso de trabajar. Entre ellos, ¿no? La definición de áreas, en este caso, para la conservación y restauración, donde las comunidades le asignan un valor importante al bosque, las declaran como áreas de reserva comunal, prohíben asentamientos, y aquí no debemos perder de vista esa coyuntura un tanto sensible vinculada con los avasallamientos, también los incendios, en fin. Pero el punto es que ya, y obviamente refrendado por los involucrados, etc. Y yo me preguntaba, ¿y por qué el valor a esas áreas? Además de que se quemaron en su momento, pero ¿cuál es el valor? Y les preguntaba a los técnicos. Los frutos silvestres, por un lado, y plantas medicinales por el otro. Por eso son importantes. Ahora,
luego se vio que había un potencial para hacer algo más con estos frutos silvestres. Y este es un ejemplo. La mangaba, un fruto delicioso. Es muy, muy rico. Bueno, para hacerles la historia corta, ahora viene mangaba desde Marfil hasta Heladería en Santa Cruz y llegan hasta La Paz. Se están haciendo helados de mangaba, por ahí localmente hacen bolos, ¿no? Cosas así. Ok, está teniendo un valor adicional. Antes no le daban importancia a la mangaba se botaba. El año pasado recolectaron más de 2 toneladas de frutos de mangaba, que luego la pulpa, ¿no? La empaquetan, y de hecho estábamos con un proceso de apoyar a que se consolide un lugar de procesamiento de frutos silvestres en esa zona. Pero se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con resiliencia o conservación? Toda chance que haya de asegurar bosques asociados a comunidades u otros centros poblados es una acción vinculada a la resiliencia, aunque no estén claros los detalles, ¿no? Es por simple principio precautorio, ¿no? Entonces, por detrás de esta acción, las comunidades le dan un mayor valor a su bosque, y hoy, y es claro, donde hay mangaba, ellos están cuidando. Obviamente no les interesa o no quieren que eso se incendie o que gente vaya y avasalle esos lugares. Como que el bosque asociado a la mangaba ahora tiene mucho más valor para ellos porque tienen un beneficio concreto y tangible. No es solo por amor a la humanidad, que a veces vamos a pedir eso a las comunidades. Y no siempre es real, no siempre funciona. Se han establecido viveros, por ahí con un fin forestal, pero también para nutrir a chacos comunales que existen, ¿no? en la región, en fin. Y ahí está la distribución de estos viveros. Se están estableciendo sistemas de agua y donde confluyen, y ahí no es que trabajamos solitos, es con el municipio. Hay casos donde la gobernación ha ido a hacer algún pozo, pero que por ahí no estaba funcionando, entonces hay que ponerle su sistema, en fin. Hay muchos de esos casos. Es un trabajo conjunto, ¿no? O se han habilitado atajados o reservorios que llegado el momento cuando llueve, claro, son una opción ya sea para el ganado o ya sea para riego, en fin, o en lo que quiera usar la comunidad. Se han identificado fuentes naturales de agua y otra vez no solo. Esto con el municipio ya como que tiene en su registro de fuentes de agua a estas que se han ido identificando, ya sean lagunas o lagunetas naturales o puquios, que son reservorios de agua que vienen de abajo, que son y que son una fuente alternativa, ¿no? Luego, con los chacos. A veces uno puede pensar que ya ellos tienen claro el trabajo o qué hacer con los chacos, pero nos encontramos con una realidad en la que, de hecho, al igual que los cabildos,
los chacos estaban pasando un poco al olvido. Tuvimos un poco que revitalizar en función, obviamente, también a su interés, porque es así, siempre en función al interés y las ganas de hacer algo. Entonces, ellos ya tenían un concepto que le llamaban el Chaco Mercado, es decir, un lugar donde además de yuca, plátano, podían tener frutas también. Entonces se comenzó a trabajar con ellos en esa lógica. Y bueno, áreas que estaban en barbecho pasaron a generar productos, ¿no? Ya sea plátano, yuca, joco, papaya, frijol, caña en algunos casos, pero se le ha adicionado también frutos silvestres como los que se ven en el recuadro anaranjado. Ahí hay mochochó, por ejemplo, es otro fruto silvestre que igual tiene ahí su... Entonces, al final se tienen los cultivos tradicionales, pero también estos otros frutos silvestres que son muy resilientes y que en condiciones de Chaco se desarrollan más, fructifican más. Y bueno, los productos están ahí. Lo volvemos a ver a don Teodoro, ahí orgulloso con una de sus jocos o calabazas, como también le llaman, en fin. Y ya en la época de cosecha de distintos productos. Doña Natividad Surubí, que la tenemos ahí con su atuendo rojo, me decía, yo no hacíamos esto hace más de 10 años. En el caso de Marfil, hasta para conseguir yuca tenían que ir a San Ignacio, que son como 130, dependiendo de la comunidad, 130, 110 kilómetros, ¿no? A comprar yuca o plátano. Bueno, ahora ya. Y están aprovechando para tener obviamente semillas para las próximas siembras. Entonces, interesante que hay remanentes en muchos casos que los están vendiendo. Se ha generado como que una economía pequeña, sí, pero hay un movimiento producto, ¿no? de esta actividad, en fin. Entonces, en síntesis, este ha sido el recorrido, ¿no? Desde el conocimiento, pasando por un momento clave como es llevar esta parte que es muy científica, muy académica, a un espacio donde quizás muchos de esos términos no son necesarios, no hay para qué, pero sí sintonizar con sus necesidades y lo que quieren hacer e implementar eso que se ha acordado, en fin. Comenzaba con la foto de don Teodoro, que es un marfileño de pura cepa, orgulloso de vivir en Marfil. Aquí, en una comunidad que se llama San Lorencito, tenemos a alguien que no es chiquitano y que me anoticié, el técnico me comenta, me dice, hay un intercultural que vive en San Lorencito. Y pasa que allá en las comunidades de esa zona no hay interculturales. Entonces fuimos a Suchaco, lo conocimos. En palabras simples, el trabajo, en este caso de Valerio Palancusi, así se llama, arrastró a 5 familias que desarrollan ese Chaco. Todo esto, ¿dónde sucede? En el bosque seco chiquitano, uno de los bosques secos tropicales más importantes en el mundo, como la caatinga en Brasil o el miombo africano
en ese continente. Para terminar, algunas reflexiones. Y quizás destaco algunas, no voy a poner todas. La gestión del conocimiento es una interfase que requiere de una perspectiva de comunicación estratégica y que va más allá del folleto y la investigación. La comunicación y capacidades de gestión deben ser habilidades para llevar el conocimiento a otro nivel, y eso es parte de la academia, un trabajo de la academia. Y finalmente, en todo este proceso no hay receta fija. Hay un proceso de construcción adaptativa y una mente abierta para irse adaptando en el proceso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar, como es habitual, con la parte de preguntas, que van a tener que ser un poco rápidas por el hecho de que justamente ya han terminado en los otros auditorios las exposiciones y van a continuar acá, ¿sí? Entonces, vamos a ir pasando el micrófono a un par de personas, por favor, para que hagan las preguntas. Hola. O algún tipo de consultas. Gracias. Una consulta. Los que han mostrado en las últimas diapositivas de la producción, y usted lo ha denominado Chaco, y además no entendí muy bien si estos son grupos pluriculturales o son originarios del lugar. ¿Perdón? Son chiquitanos. Pero bueno, el hecho de que los chiquitanos no tienen en sus paradigmas, o bueno, no tenían la cuestión del Chaco, de la propiedad, de una cierta propiedad delimitada o definida, sino más bien una propiedad más comunitaria, digamos. Y eso no está incidiendo el hecho de que haya un minifundio, o sea, que se haya trasladado ese minifundio después de la Revolución del 52 y que ha fracasado en el altiplano, y no se está trasladando aquí hacia la chiquitanía, y eso es la que está produciendo en definitiva estos incendios que se han ido viviendo en el 2019. A ver, lo que he observado es que más bien esta lógica le llaman Chaco bloque o Chaco comunal, donde sí hay parcelas que son de cada familia, ¿no? Y ahí adentro cultivan, en fin. Esa práctica, lo que mencionaba en mi intervención, es que esa práctica más bien se fue olvidando, estaba muy diluida. Han tenido que volver a limpiar esos sitios que antes los producían y que ahora los están retomando. ¿Qué estamos más bien evitando con esta acción a la que hemos sumado la protección del Chaco? Porque claro, se entran chanchos, ¿no? Hay un impacto de la fauna local, sin duda, pero estamos evitando de que vayan y comiencen a desmontar en otros puntos que muchas veces lo dejan al final abandonados también. Entonces ahora más bien se están focalizando en este lugar y la producción es más efectiva y más intensa. Ahora, si en algún momento les va a faltar espacio, sin duda ellos pueden, o sea, tienen más espacio. Pues creo que no hay, y si entiendo bien el concepto de minifundio, y disculpe ahí mi ignorancia, pero creo que dada la disponibilidad de territorio, de espacio, en fin, no hay un riesgo de minifundio en este caso, pero más bien lo que hay es una intensificación del uso de la tierra, eso sí, que no sé si responde su pregunta. Buenas tardes. Más que pregunta, en primer lugar, yo quiero felicitar por todo el trabajo que están haciendo. Me parece muy interesante esa toma de conciencia
de ir salvando pues, los frutos silvestres, el ir trabajando comunitariamente, el unir fuerzas unos con otros. Eso es muy válido porque solos no podemos. Y a veces estamos en una situación del país donde todo el mundo nos divide o nos pone unos en contra de otros. Y no tiene que ser así, ¿no? Entonces, donde están, yo creo que están haciendo muy buen trabajo. Y sí, quizá la ciencia, la educación, los medios de comunicación, etcétera, tenemos que unirnos más y apoyarles en todo el trabajo que están haciendo, porque de una forma u otra están salvando pues una riqueza vegetal, una riqueza en diferentes frutos silvestres. Estoy segura que hay mucho de medicina natural, en fin, que es propia del país, ¿no? Y que podemos dar. Entonces, por un lado, felicitarles, pero también es un llamado a nosotros para que vayamos colaborando también con ustedes y que a su vez ustedes también, como esta oportunidad, nos den a conocer sus necesidades a todas las instituciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Solamente tal vez una preguntita para ver cómo se está llevando adelante este difícil proceso de legalización jurídica de los cabildos, ¿no? Sé que el año pasado se hizo, porque yo también estuve presente, el primer cabildo en San Javier, ¿no? Y este año se iba a hacer también el primer cabildo en Concepción, juntamente también con Guarayos, ¿no? Y uno de los problemas también era ese tema que usted decía de la legalización, el proceso jurídico. Tal vez si no podría dar más detalles, dónde, cuáles son las dificultades, cómo se está avanzando en esa legalización. Se refiere a cómo se está desarrollando el proceso de ya veo, la personería jurídica. Ya, sí, como comentaba, por lo que veo, yo no estoy en el detalle, ¿no? Del trámite, pero sí, no es un proceso fácil. Hay carpetas que hay que armar con varios requisitos. Entonces, lo que en este momento se está haciendo, en lo concreto, es ayudar a algunas comunidades a que tengan organizadas sus carpetas y sean introducidas a la gobernación, para que de ahí comience el trámite de la personería jurídica como tal. No estamos apoyando a todas las comunidades de la Chiquitanía, creo que eso cabe precisar. Algunas que sí están bajo algunos proyectos, sí, se las está apoyando, pero no a todas. Hola, querido Huáscar, muchas felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Solamente una consulta, más que todo una curiosidad, si es que tienen alguna aproximación de saber, por ejemplo, este tipo de manejo de estas cadenas productivas amigables al ecosistema, ¿hay información sobre los ingresos económicos versus otros sistemas productivos que tal vez no son tan amigables al bosque? Y si hay este análisis y comparación aproximada económicamente, digamos. La respuesta corta es no, pero sí somos conscientes de la necesidad de generar un proceso de indagación en ese ámbito. Entonces, por el momento, no. Gracias. Bueno, le agradecemos al señor Huáscar por haber dado una interesante charla, ¿no? Y bueno, empezamos con un espacio y luego empiezan el debate en mesas. Gracias.